Hola, nosotros somos el equipo 6. Estamos conformados por Guzmán Suárez, Jimena Yesenia, Leal Contreras, Luis Fernando, Magaña Vázquez, Sergio Jarek, Malindo Reyes, Jared Alejandro, Mariscal Soto, Ángel David, Martínez García, Diego Alejandro. Buen día, yo soy Diego Alejandro Martínez García y me tocó exponer el error de tipo 1. El error de tipo 1 es cuando el investigador rechaza la hipótesis siendo esta nula, siendo esta verdadera en la población. El error de tipo 1 es equivalente a encontrar un resultado falso positivo porque el investigador llega a la conclusión de que existe una diferencia entre hipótesis cuando en realidad no la existe. Se relaciona con el nivel de significancia estadística. Algunos de los ejemplos es: se considera que el paciente está enfermo, a pesar de que en realidad esté sano. La hipótesis nula es que el paciente está sano. Por ejemplo, ahí va otra, que dice que se declara culpable el acusado, a pesar de que en realidad es inocente. La hipótesis es nula, porque el acusado es inocente. Y un ejemplo más de lo que se puede ver es: no se permite el ingreso de una persona a pesar de que tiene derecho a ingresar. La hipótesis nula sería: la persona tiene derecho a ingresar. Por mi parte, esto sería todo y gracias por su atención. Soy Luis Fernando Leal Contreras y voy a hablar sobre el error tipo 2. El error tipo 2 se da cuando no se rechaza la hipótesis nula a pesar de que es falsa. Este error es el contrario al error tipo 1. Y bueno, la probabilidad de que se cometa un error tipo 2 disminuye si el número de la muestra es muy grande. Esto también ocurre con el error tipo 1 y pues fueron los únicos datos relevantes que pude encontrar acerca de los errores. No había nada mucho más importante realmente. Encontré en internet un ejemplo para explicar esto de una forma rápida y sencilla y que no sea complicada de entender. Dice: en una universidad les interesa averiguar si deben construir otra cafetería. Para esto se decide realizar una encuesta a una muestra de estudiantes, con el objetivo de verificar si hay evidencia contundente de que la proporción de estudiantes interesados en consumir en la cafetería es mayor que el 40%. En dado caso, se considerará construir una nueva cafetería. Sea P la proporción de estudiantes interesados en consumir en la cafetería. Y estas son las hipótesis planteadas. Tenemos que la H nula es P menor o igual a 40%. Y tenemos que la hipótesis alternativa dice que P es mayor a 0.40 o 40%. De aquí tenemos que elegir uno de los 4 opciones que tenemos debajo, ya que una de estas es la que se da en caso de que ocurra un error tipo 2. En este caso sería la primera, ya que estamos tomando que la H nula es falsa. Entonces no lo omitimos y en ese caso estamos pensando que que hay muy pocos alumnos interesados en consumir en la nueva cafetería. Entonces por eso no se considera construir una nueva cafetería a pesar de que se requiere. En el segundo dice: no se considera construir una nueva cafetería, pues no se requiere. En este caso es una respuesta adecuada. En el caso 3 se considera construir una nueva cafetería a pesar de que no se requiere. Este es un error tipo 1, ya que en este caso estamos tomando como verdadera la H nula y la estamos ignorando. Entonces se considera construir una nueva cafetería a pesar de que no se requiere, pues ya que estamos tomando como que hay un número muy alto de alumnos interesados en consumir en la nueva cafetería, cuando en realidad no es así. Entonces pues no es necesario. La 4 dice: se considera construir una cafetería, pues así se requiere. Esta también es una respuesta adecuada. Y pues sería todo. Espero se haya entendido fácil y sea comprensible. Mi nombre es Sergio Jarek Magaña Vázquez y me tocó pasos para realizar una prueba de hipótesis. Son 5 pasos, las cuales son: especificar la hipótesis, el nivel de significación, calcular el estadístico de la prueba, calcular el valor de la probabilidad, calcular el valor crítico y tomar una decisión. Primero hay que especificar la hipótesis. ¿A qué se refiere esto? A plantear la hipótesis ya sea nula o la alternativa. La nula se representa como H sub 0 o hipótesis de 0 y es el valor hipotético del parámetro. La hipótesis alternativa o H sub A o hipótesis de A es la afirmación de enunciados que para aceptar si los datos muestrales proporcionan una evidencia amplia
de que la hipótesis nula es falsa. El punto 2, que es el nivel de significación. El nivel de significancia es el complemento de la confianza en el intervalo denotado por porcentajes, el cual se expresa con la letra alfa o el símbolo alfa o también llamado nivel de riesgo. Por ejemplo, en este intervalo, como vemos en la gráfica, el nivel de confianza está de color blanco, que es el 90% de confianza, y lo amarillo, que son los extremos, es el 5%. Entonces, por lo tanto, esos extremos, si los sumamos, forman 10%, que ese sería el nivel de riesgo o de significancia, o alfa, que es igual a 0.10. En el punto 3 es identificar el estadístico de la prueba. Este depende de la prueba que se esté realizando y es prácticamente una función, la cual podría ser la estadística muestral. Los resultados que arroje esta función nos ayuda para saber si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. 4.1 sería calcular el valor de P. Este es muy parecido al punto 3 y es igual para encontrar la probabilidad de las evidencias y tener más datos para poder aceptar o rechazar la hipótesis nula. El 4.2 es calcular el valor crítico. Este valor crítico de la prueba nos sirve para identificar, como ya dije anteriormente, si los resultados del paso 3 son verdaderas o falsas la hipótesis nula. O sea, en pocas palabras es si nos quedamos con la hipótesis nula o con la alternativa. Para eso nos ayuda el valor crítico. Y en el punto 5 es algo muy sencillo y es en base a todos los resultados de los otros 4 puntos anteriores, saber si tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula o no rechazar la hipótesis nula. Entonces es si la aceptamos o no la aceptamos. Bien. Yo les voy a presentar lo que son las pruebas de hipótesis para una media. El estadístico de prueba es el que se calcula en una sola muestra aleatoria simple tomada de la población de interés para establecer la verdad o falsedad de la hipótesis nula. Nosotros, para poder calcular nuestra hipótesis, tenemos que seguir los pasos que nos mencionó anteriormente nuestro compañero. Y nos vamos a encontrar con 3 casos. El primero es, cuando la desviación estándar es conocida, se utiliza la distribución normal Z, es decir, vamos a aplicar esta formulita que vemos aquí. Ahora, cuando esta no es conocida y la muestra es grande, se utiliza la distribución de probabilidad S, es decir, vamos a aplicar esta fórmula de aquí. Ahora, cuando tampoco es conocida, pero la muestra es pequeña, se utiliza la distribución de probabilidad T, es decir, esta fórmula de aquí. Esto es para que lo entiendan un poquito mejor, ¿no? Es más resumido. Ahora, vamos a pasar a un ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es juntar los datos que tenemos para poder calcularlo. Bien, pues aquí el problema nos dice que tenemos un promedio, de 30 gramos y tenemos una muestra de 36, es decir, es mayor a 30. Entonces aquí ya nos podemos dar cuenta qué fórmula vamos a usar. Aquí está. Y tenemos una media de 2.92 gramos. Perdón, aquí se me fue. Y aquí es una desviación estándar de 1 gramo. Ahora para determinar el valor de delta, lo que se hace es dividirlo entre 2. Y este resultado nos va a servir para poder calcular el valor de Z, que es el que se está buscando. Ahora, tenemos que plantear la hipótesis. La hipótesis nula es cuando la promedio es igual a 30 gramos. Y por el contrario, es cuando es diferente de 30 gramos. Ahora lo que vamos a hacer es construir las áreas de aceptación y rechazo de la hipótesis nula. Es decir, esto, el 0.5, es nuestro nivel de significancia. Y a ello le vamos a restar lo que vale delta, que es las áreas de aquí, que es lo que queremos para poder encontrar el valor de Z. Entonces nos da este resultado de aquí y con ello obtenemos el valor de Z. Entonces, como se mencionó anteriormente, ya que nuestra muestra es mayor a 30, pues se va a utilizar esta fórmula de aquí y la vamos a emplear aquí con los datos que nos dieron. Ahora, ¿a qué se refiere con tomar una decisión? Vamos a tomar una decisión respecto al resultado que obtengamos de Z. Dice, el valor de Z cae en zona de rechazo.
Por lo tanto, la decisión es rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué de rechazo? Porque cayó en el área de los números negativos que podemos ver aquí. Y el área de aceptación es aquí. Los bordes son las áreas de rechazo. Y llegamos a una conclusión de que se encontró evidencia estadística con un nivel de significancia del 1%, que la máquina envasadora no está vertiendo en promedio 3 libras de café, por lo que se recomienda llevar a cabo las acciones correctivas. Yo les voy a presentar sobre las pruebas de hipótesis para las proporciones. Las pruebas de hipótesis de proporciones son adecuadas cuando los datos que se están analizando constan de cuentas o frecuencias de los elementos de dos o más clases. El objetivo de estas pruebas es evaluar las afirmaciones con respecto a una proporción. Las pruebas se basan en una proporción muestral. Cuando el objetivo del muestreo es evaluar la validez de una afirmación con respecto a la proporción de una población, es adecuado utilizar una prueba de una muestra. Los valores estadísticos de prueba miden la desviación de un valor estadístico de muestra a partir de un valor propuesto. Se basan en la distribución normal estándar de los valores críticos, donde X son las ocurrencias, N las observaciones, X sobre N es la proporción de la muestra y P de 0 es la proporción propuesta. Aquí tenemos la Z, que es la proporción de la muestra menos la proporción propuesta sobre la desviación estándar de la proporción. Aquí está la desviación estándar, entonces es la misma. Si se muestra a partir de una población finita, entonces tenemos que fijar si es mayor del 5%. Entonces, la muestra sobre la población por 100, esto se verifica si es mayor al 5%. Si se cumple esto, entonces se debe utilizar el factor finito de la corrección. Entonces, nuestra Z de prueba se va a multiplicar por 1 sobre la raíz de la población menos la muestra, sobre la población menos 1. Y aquí tenemos un ejemplo. Si un estudio afirma que 3 de 10 estudiantes universitarios trabajan, entonces nuestra proporción propuesta es 3 sobre 10, que es el 0,3%. Pruebe que esta aseveración a un nivel de significado del 0.025% respecto a la alternativa de una proporción real de los estudiantes universitarios trabajan. Entonces, esto es nuestro alfa, ¿no? El 0.020. Si una muestra aleatoria de 600 estudiantes universitarios revela que 200 de ellos trabajan, entonces X es 200 porque 200 trabajan y nuestra muestra es 600. La muestra fue tomada de una población de 10,000 estudiantes. Nuestra población es 10,000. Tenemos que comprobar si es mayor al 5% porque es una población finita. Entonces nuestra muestra entre la población por el 100%, esto si es mayor al 5% se va a aplicar. Entonces nuestra respuesta es el 6%, por lo que sí es correcto y se va a aplicar esta fórmula que es el factor finito de corrección. Entonces, nuestra proporción propuesta menos nuestra proporción de la muestra menos la proporción propuesta entre nuestra distribución por la raíz de la población menos la muestra sobre la población menos 1 es 1.84. ¿Ok? Y aquí podemos observar una gráfica donde nos muestra que la tabla nos da 1.96 y la Z de prueba, la que nosotros sacamos, es 1.84. Nuestra alfa que nos daban, o sea, nuestra proporción es de 0.025. Entonces podemos ver que sí es una proporción correcta a lo que se hizo.